Por estos días se viene trabajando en el proceso de identificación de los restos hallados hace algunas semanas en el batallón 14. ¿Qué es lo que se tiene que esperar? ¿Cómo viene siendo ese trabajo? ¿Qué impacto genera? ¿Cómo se tiene que seguir adelante? ¿Es posible encontrar más restos en esa zona? De todo eso estaremos hablando hoy en Lado B. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza nuestro programa. En este lugar hay muy poca potencia, muy poca profundidad. Muy en superficie está ya la roca. Este enterramiento estaba entre 20 centímetros y 40 centímetros de profundidad. ¿Sí? Estaba con cal por debajo, estaba colocado el cuerpo boca abajo y tenía abundante cal por encima. Y encima de esa cal, una losa de material, de portland, de piedra, ladrillo y arena, que ocupaba aproximadamente entre 1,70 m y 2 metros, esa losa por encima de la cal y del cuerpo. Las dos fosas, la de Castro en particular, está a 90 metros de aquí. Las excavaciones de 2006 que se hicieron en relación a la bodega antigua de Vidiela, llegaron a 10 metros de esta fosa. Y varios temas estaremos hablando hoy en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con Alicia Luciardo, que es la coordinadora del Grupo de Investigación de Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Alicia, es un gusto enorme recibirte en Lado B. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, uno supone que en este tipo de situaciones hay como sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, alegría de encontrar estos restos y por otro lado, quizás también de tristeza, bronca, impotencia por chocarse, ¿no?, con la realidad de lo que ocurrió en el pasado reciente. No sé cómo lo resumís, si es un poco también lo que estás sintiendo por estas horas. Sí, es exactamente esa cuestión tan paradójica de sentir alegría y tristeza a la vez, de el esfuerzo de tantos años, desde el último hallazgo del 2019 hasta ahora, todo lo que se ha tenido que dar vuelta de tierra para poder encontrar estos restos. El saber que es el producto de lo que estamos buscando con nuestro trabajo, es este hallazgo, pero a su vez hay que darle la noticia a familiares y eventualmente cuando se identifique hay que darle la noticia a una familia en particular sobre lo que le sucedió a su ser querido y por qué terminó en este lugar donde lo fuimos a encontrar. Entonces se mezclan esas dos cosas y bueno, a veces es difícil de procesarlo. Ahí mencionás algo importante, porque bueno, hoy estamos obviamente que prestando la atención a todo esto que está pasando, el trabajo también de identificación de los restos, pero muchas veces ustedes trabajan en silencio, ¿no? Porque quizás, no sé si llamarle fracaso, pero bueno, son días que van y no se encuentran resultados, puede pasar tiempo, recién lo mencionabas, ¿no? Puede pasar meses, años, y no se encuentra un resultado, si se quiere, positivo. Después cuando aparece, sí, en cierta medida lo celebramos, y recién manejabas algo importante que es el poder hablar con los familiares y a veces no ir con buenas noticias, ¿no? Controlar las emociones es parte del trabajo también. Sí, son muchos años en los que a veces incluso las personas, el ciudadano común no sabe que estamos trabajando. Nos cruzamos con gente que nos pregunta qué pasó con las excavaciones y permanentemente decimos vamos todos los días a trabajar. Incluso con la pandemia fuimos a trabajar sin detener las tareas. Entonces es un trabajo muy silencioso, muy de perfil bajo, porque no tiene tampoco sentido salir a decir que no hemos encontrado nada. Siempre decimos, bueno, cuando haya una novedad, sin duda que se va a dar a conocer. Entonces eso es por un lado, ese trabajo silencioso, que a veces puede ser muy frustrante y que tiene que ver con la poca información. No es que el trabajo antropológico forense siempre sea así. La mayor parte de los colegas de la región tienen otro desafío, que es el de identificar restos NN que tienen en sus laboratorios, en sus depósitos, en sus morgues. Nosotros no ese es el caso. No tenemos restos sin identificar, lo que tenemos es que encontrarlos con nula o escasa información y por ello ese trabajo tan lento y que entiendo que pueda ser titulado como de escaso o fracaso. Nosotros creemos que no, que dadas las circunstancias se han producido estos hallazgos después de que ya se había plantado bandera como que no era posible encontrar más restos. ¿Qué características tiene este hallazgo? Este hallazgo tiene características similares a los demás en lo que tiene que ver con lo espacial,
porque está muy próximo a otros enterramientos, de hecho a 90 metros de lo que fue el hallazgo de la fosa que contenía los restos del maestro Castro, en una zona que había sido de alguna manera señalada en múltiples oportunidades como de interés, es verdad que con vaguedad, con imprecisión, pero sí era una zona de interés desde el año 2005. En relación a la fosa en particular, tiene un patrón muy similar a otras que hemos encontrado. La constante siempre es la cal. En todos los predios que hemos trabajado donde hay hallazgos se ha encontrado esa asociación de la cal y los restos óseos. A su vez tiene una similitud con lo que fue la fosa donde se encontraron los restos de Fernando Miranda, en la que además de la cal había una presencia de una losa, de algo más todavía haciendo esa tarea de ocultamiento, ¿no? Entonces tenemos en un predio militar como es el ex batallón 13 y en el batallón 14 similitudes en cuanto a esa forma de ocultamiento. La cal como constante incluso en la chacra de Pando. ¿Qué significa la cal como constante en ese sentido? Nos llama poderosamente la atención que en todos los hallazgos hay cal, lo que nos hace suponer que probablemente fue una práctica que se mantuvo en todos los casos, aunque no lo podemos obviamente asegurar, pero sí es lo que se mantiene como una constante. El uso de la cal normalmente está asociado con un intentar desfigurar los restos para que no puedan ser identificados inmediatamente. En la época en la que estamos hablando no se soñaba con una herramienta tan poderosa como es el ADN, el análisis genético. Entonces, las formas de identificación eran el reconocimiento facial de una persona, sus huellas dactilares, quizás alguna comparación de la parte odontológica, pero no había otras formas de identificación. Entonces, el desfigurar a una persona por si la fosa se hallaba, se ubicaba en las cercanías del momento del enterramiento, bueno, de alguna manera daba la posibilidad de ocultar la identidad de esta persona. Y por eso creemos que es la constante para nuestro escenario en Uruguay. Mencionábamos recién que se está trabajando en el proceso de identificación. Concretamente, ¿dónde se está parado hoy? ¿Qué se está haciendo en este momento? Bueno, este proceso es lento también, sí. como el trabajo de campo y la recuperación, que ustedes vieron que nos llevó 2 jornadas para poder hacerlo, tratando de recuperar contexto, tratando de no perder ninguna pieza de información. De hecho, después del 7 de junio, que fue el día que se retiraron los restos del predio, las labores en campo continuaron en lo que es la zaranda del sedimento, ese tamizado. Hasta el viernes a la tarde se seguían recuperando pequeños restos óseos de esos sedimentos asociados a la fosa, que son incorporados a los restos que tenemos para analizar mediante cadena de custodia. Entonces, ese trabajo en campo se hizo en paralelo con el trabajo en laboratorio que implicó los rayos X a los restos, que es un procedimiento de rutina, para poder descartar que haya algunos elementos que puedan ser de radiopacos a las imágenes, que puedan ser de balística, y también para poder ubicar si hay alguna fractura, si hay algo que a simple vista es muy difícil después de interpretar. Entonces esa recomendación siempre de hacer los rayos X. Eso ya se hizo y a partir de ahí se procedió a la limpieza de cada uno de los huesos porque tiene adherido mucho sedimento y tiene adherida cal. Entonces hay que limpiarlos con un pincel húmedo para poder entonces dejarlos en posición anatómica, hacer un inventario y proceder a lo que es el perfil biológico y el análisis de traumas que pueda tener el esqueleto. ¿Se sabe algo hoy, en este momento? ¿Se puede marcar algo de los restos? Más allá de que obviamente todavía faltará, no sé, cerca de un mes y medio para poder conocer la identidad de estos restos. ¿Hay algún detalle que ya se pueda adelantar, por ejemplo? Creemos que esta semana vamos a estar entregando tal vez algún avance a Fiscalía de cosas más bien básicas, pero honestamente hemos estado con el tema de la limpieza y el acondicionamiento de los restos más que otra cosa. Todavía no hemos empezado como tal el análisis. Alicia, estamos hablando del Batallón 14, un predio grande, ¿no? 400 hectáreas, se está trabajando en cerca de 30 aproximadamente. ¿Qué características tiene el terreno? Porque ustedes tienen fotos, placas, se está trabajando de manera muy interesante en esa zona. ¿Qué características tiene, por ejemplo, para que la gente lo tenga claro eso?
Este predio es muy grande, como lo decís. Se ha trabajado en distintas oportunidades. Está lo que es la unidad, lo que son las edificaciones, por un lado. Recordarán que ahí hicimos algunas intervenciones manuales en enfermería, barracas, que no tuvieron ningún resultado positivo. Y después en lo que es el campo de entrenamiento, que es la mayor cantidad del predio, hemos trabajado en distintos abordajes. En este momento la cautela que está vigente lo que pretende es señalar todo el monte o inspeccionar todo el monte que se puede observar en las fotos aéreas que disponemos, porque no quiere decir que tenemos todas las fotos que quisiéramos, pero de las fotos que hemos conseguido logramos aislar lo que era el monte, porque hay una constante en la información y es estos enterramientos vinculados o al monte de Álamos, o al de Sauces, o al de Robles. Siempre hay algún monte vinculado en la información. Y con ese grado de imprecisión, lo que hicimos fue aislar toda la parte de monte y solicitar una cautela que son 34 hectáreas, pero que están parcialmente excavadas. Y que es lo que estamos en este momento abocados desde el 2020 a tratar de dar cuenta de ese gran monte como lugar de ocultamiento y como lugar que en este momento, a partir de este hallazgo de junio, ya son 3 cuerpos que están enterrados ahí. Bueno, lo hablábamos recién, ¿no? Estos restos aparecen a 90 metros de donde estaba Blanco y también Miranda, ¿no? Blanco y Castro. Y Castro, perdón. ¿Qué quiero decir? ¿Es probable pensar, imaginar que puedan aparecer más restos en esta zona también entonces? Pues eso es lo que nosotros creemos que es posible. La primera constatación de una ubicación cercana de cuerpos la tuvimos en 2012, cuando aparecen los restos de Blanco, a 20 metros de los de Castro. Claro. Entonces es la primera instancia en la que sabemos que hay un lugar que es utilizado como un cementerio. Después, en el Batallón 13, en el 2019, con el hallazgo de los restos de Blair, a 90 metros de los de Miranda, se repite esta situación de utilizar dentro de un predio militar, dentro de un área muy extensa, un lugar bastante acotado para hacer los enterramientos. Nuevamente, en el abordaje reciente del Batallón 14, estamos constatando que hay una proximidad otra vez en este hallazgo. Entonces, no descartamos que haya más restos en las proximidades, pero tampoco no descartamos que pueda haber en otra zona del monte, ¿verdad? Pero sí esta zona, digamos, que adquiere como mayor relevancia con este tercer hallazgo y porque está vinculada a la bodega que tenía testimonios, está vinculada al famoso punto G o el lugar donde se buscaron los restos de María Claudia en su momento y que no se ubicaron porque están a 130 metros. Entonces hay toda una zona señalada para distintos enterramientos, no estamos diciendo que sea alguien en particular, pero que está siendo señalada y que tiene 3 cuerpos en este momento. Entonces sí adquiere una importancia muy grande y creemos que podría tener más restos. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ella sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Usted ha señalado más de una ocasión que no existe evidencia que avale la existencia de la Operación Zanahoria, ¿no? Estamos hablando de Operación Zanahoria, que señale que en un momento particular, puntual de la dictadura, sobre finales de la dictadura, fueron desenterrados algunos cuerpos que fueron vueltos a enterrar en otro lugar, algunos destruidos, tirados al mar. Hay otra hipótesis que señala y que habla de enterramientos verticales, incluso con plantación de árbol encima de ese enterramiento. ¿Por qué señala esto? ¿En qué se basa para señalar precisamente de que no existió la Operación Zanahoria? Bueno, nosotros como equipo lo que decimos es que no hay evidencias hasta el momento de esta actividad, ni de reenterramiento, porque no hemos encontrado enterramientos secundarios. Esto sería lo opuesto a lo que hemos encontrado hasta ahora. Los restos de una persona que no estarían en posición anatómica, no estarían guardando la relación anatómica que tienen nuestros restos cuando nos entierran por primera vez. Entonces,
Este reenterramiento no ha sido ubicado en ningún caso. Y la posibilidad de un desenterramiento y una quema de esos restos y bueno, otra disposición final tampoco ha sido comprobada con evidencia sólida. Para empezar, tenemos los cuerpos ubicados en los predios militares, o sea, como el opuesto a la Operación Zanahoria, justamente el hallazgo de todos estos cuerpos, que fueron reportados uno a uno, con nombre y apellido, como haber pasado por este proceso de desenterramiento. Entonces tenemos Fernando Miranda, el maestro Castro, Ricardo Blanco, Bleyer, y ahora estos restos veremos de quién son, pero tenemos todos estos cuerpos que han sido ubicados cuando se supone que fueron desenterrados. En relación a la posibilidad de que alguna marca en el terreno que se ha ubicado de palas de retroexcavadora o marcas de fresas circulares, por ejemplo en el batallón 14, que puedan estar vinculadas a la Operación Zanahoria, lo que nosotros decimos es que evidentemente esas marcas están, hay marcas de pala, hay marcas de fresa, pero no hay ninguna cosa que señale que ahí había un cuerpo y fue desenterrado. ¿Puede ser un operativo de búsqueda? Puede ser. Puede responder a otro tipo de cosas porque las retroexcavadoras funcionan en los predios militares todo el tiempo y no necesariamente están desenterrando cuerpos en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas marcas? Que lo único que encontramos son las marcas. Si pensamos en una operación de desenterramiento, tenemos que pensar en que hay 206 huesos en cada esqueleto. Esos 206 huesos estarían acompañados de cal, porque hasta ahora ese es el patrón. Quizá de una losa no, pero de cal sí. La cantidad de cal, si ustedes recuerdan las imágenes de cuando invitamos a la prensa a entrar, la cal está desparramada por todos lados. Entonces, no encontramos cal asociada a ninguna de esas marcas, no encontramos ningún solo hueso de esos 206 y nosotros hemos estado haciendo zaranda de sedimentos por 6 días y seguimos recuperando pequeños huesos de este enterramiento último. Entonces, estamos hablando de una operación que fue perfecta, que no dejó ningún vestigio en la tierra, no dejó un hueso, no dejó cal, retiraron toda la cal, retiraron todos los huesos y luego todo eso lo quemaron. ¿Cómo separaron el hueso de la cal y de la tierra para poderlo quemar? ¿Dónde está ese remanente de sedimento y cal que no fue quemado? ¿Dónde está? Eso es en cuanto a lo que es evidencia en el terreno, pero además en cuanto a la investigación. Cuando se tiene información de un desenterramiento, ¿dónde fue? ¿Marcaron los lugares? Porque si hubo un desenterramiento podemos ir a hacer la excavación y justamente recuperar estos pequeños restos que tendrían que estar aún en ese lugar. Nunca se pidió o se tuvo la información de más allá de 2 o 3 nombres de quiénes fueron las personas que participaron, quién dio la orden, exactamente en qué lugares ocurrió, cómo hicieron este operativo, quién se encargó de retirar los restos, cómo lo hizo, estaban asociados con cal, no lo estaban. O sea, hay un montón de preguntas que no se hicieron y simplemente se admitió la idea de que los habían desenterrado, los habían tirado al mar y entonces, ¿para qué vamos a buscarlos? Falta mucha información en esos datos que habrían proporcionado tanto al doctor Tabaré Vázquez en su momento con los informes o a la Comisión para la Paz o al propio equipo de antropólogos en su momento cuando se recibió algún testimonio. No, esas preguntas no fueron hechas o esa información no está. Simplemente está la versión de que se desenterraron, sin hurgar un poquito más uno como antropólogo sabe lo difícil que es hacer este trabajo de recuperación y nos resulta muy poco creíble que la operación haya sido perfecta como para que no haya nada más que la marca de una pala. El antropólogo López Mas, que estuvo en el cargo que usted ocupa hasta el año 2014, él sostiene que sí, que existió. De hecho, se basa en el movimiento de algunas palas, excavadoras, en el reconocimiento del ejército para, indicar precisamente que sí existió la Operación Zanahoria. ¿Cómo toma esa versión?
Le repito, para nosotros es necesario encontrar más pruebas, más indicios que simplemente una marca de pala en la tierra. ¿Usted considera que eso no es suficiente? No es suficiente, de ninguna manera es suficiente. Incluso hicimos consultas con colegas de la región que han enfrentado escenarios similares, como es la operación retiro de televisores en Chile, que tuvo lugar y que sí se constató que tuvo lugar, y hay vestigios en los lugares donde se retiraron esos cuerpos, quedaron vestigios, pero no le estoy hablando de un hueso chiquito como lo que estamos recuperando en Saranda en este momento. Estoy hablando de que quedaron omóplatos, quedaron brazos, o sea, quedaron huesos muy grandes en ese operativo de retirar los restos. Entonces, nosotros no estamos encontrando asociación alguna de un cuerpo con las marcas de las palas, ninguna. No creemos entonces que eso sea suficiente, no queremos decir que no existió. Quizás mañana encontramos evidencia de asociación de restos con esas marcas, pero hasta el momento no la hay, no hay tal asociación. Los únicos dos, hay tres, en el batallón número 14 se ubican asociados a esas palas y a esas marcas de pala y de fresa, pequeños restos, fragmentos muy erosionados, que no pueden ser determinados a simple vista como de origen o animal o humano. Y que después de mucha discusión en el juzgado y con distintos técnicos de distintas disciplinas, se acordó mandar muestra a Estados Unidos y al laboratorio del equipo argentino en Córdoba. Y el resultado de esos pequeños restos del batallón 14 asociados a pala de retroexcavadora fue Canis lupus, fue perro. Entonces estábamos frente a remanentes de un perro que había sido enterrado ahí en el predio, o cuyos restos terminaron ahí. En el caso del batallón 13, se recupera cerca de uno de los arcos de la cancha un radio, un fragmento de radio, de un distal del antebrazo, que se secciona en tres y se manda a tres laboratorios distintos y que no logran obtener ningún perfil genético. Además de ese radio, años después se identifica en el laboratorio un fragmento de peroné, que es un hueso de la pierna, que en su momento nadie había detectado que eran humanos, que era humano, había pasado en una bolsa con restos no humanos. Se manda a analizar también a Estados Unidos y a Córdoba, y en Estados Unidos no se obtiene perfil, en Córdoba sí, se testea contra toda la base, no solo la de uruguayos desaparecidos, sino de toda la región, y no da coincidencia con nadie. Ahora, el contexto de hallazgo de ese fragmento de peroné y de ese fragmento de radio es en un contexto, y estoy citando el tomo 5 de Antropólogos del año 2005-2006, que da cuenta de esas investigaciones, se da en un contexto de remoción, en un contexto de restos de origen industrial. Entonces, hay un relleno que tiene vidrio, metal, determinadas cosas que son de origen industrial junto con esos restos. Por eso nosotros entendemos que si no hay una coincidencia a nivel de la base de datos y que está en un sedimento que es de relleno, bueno, eso puede haber entrado al batallón para rellenar la cancha junto con el escombro que normalmente se utiliza en esas situaciones. Que esto venga de afuera es una hipótesis. De todas maneras, ese perfil genético del peroné está en la base de datos del equipo argentino. Cada vez que una familia dona sangre, se hace el contraste con ese peroné y hasta el día de hoy sigue sin dar ningún resultado. Hoy hablábamos de las emociones que genera el trabajo que hacen ustedes. Usted no trabaja sola, trabaja con un equipo, ¿no? con más personas que están desde hace tiempo trabajando. Y no sé si llamarlo de esta manera, pero hay mucha expectativa, esperanza depositada en el trabajo de ustedes como una especie de última esperanza. ¿Cómo es cargar con eso? ¿Cómo es trabajar con eso, sabiendo que hay mucha gente que está esperando respuesta? Lo hablamos mucho a la interna del equipo, de lo que nos genera cada uno, de cuando uno está con una carga de mucha frustración porque siente que va a trabajar todos los días y no está logrando el resultado que quisiéramos. Nos cuestionamos hasta qué punto es una mochila que nos corresponda cargar del todo, porque nuestro trabajo
a veces se olvida que el trabajo de un equipo como el nuestro es, en base a información, hacer la excavación, recuperar los restos, y justamente ahí empieza todo, ¿no? La recuperación que garantice que todo lo que está allí se permanezca en su contexto y pueda ser después interpretado e incorporado como prueba. No somos los que tenemos que de la nada proporcionar un lugar de enterramiento. Sin información no podemos encontrar. Y a veces tenemos esa mochila de pensar, no estamos encontrando, es culpa del equipo, ¿qué estamos haciendo mal? Lo que está mal es que no hay información. Eso es lo que está mal. Entonces tenemos que volver a centrarnos nosotros mismos y decir, bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer, nos va a llevar años tener algún resultado. Sabemos que es frustrante, sabemos que los familiares están esperando, muchos han fallecido y no tienen una respuesta. Entonces sigamos sin olvidarnos de que esto no es culpa nuestra, que nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo para dar una respuesta. Y ahí vamos encauzando ese peso que llevamos muchas veces. ¿Cuentan con apoyo psicológico ustedes? Sí, contamos con apoyo psicológico hace relativamente poco, pero sí, y nos ha hecho muy bien para justamente ver este tipo de cosas, ¿no? Hasta qué punto nos ponemos a veces la mochila. Uh-huh. Claro, porque para poder trabajar se precisan dos elementos, el presupuesto por un lado y la información por el otro, ¿no? Si no aparece información es muy difícil. Es muy difícil y hay compañeros que hace 18 años que están trabajando en esto. Ahora mañana cumplimos los 18 años como equipo. Yo no estoy desde el primer día, pero hay gente que sí está todavía, porque eso es otra cosa que a veces no se dice. El equipo no es nuevo. El equipo tiene muchos integrantes que están desde el primer día de 2005 y siguen acompañando, después de todos los cambios por los que hemos tenido que pasar, siguen firmemente trabajando en esto y eso es muy, muy loable, yo lo reconozco siempre. Este es un equipo que ha ido cambiando, que ha ido creciendo, que se ha equivocado y que ha tenido que aprender de todo eso y aquí seguimos. Uh-huh. ¿Le gusta lo que hace? ¿Se siente? Me encanta. Uh-huh. Hace poco se hizo viral un video de Kiana Casalás que subió, una alumna suya que subió un video cuando usted estaba entrando a la clase y un aplauso cerrado de todo el salón. ¿Qué sintió ahí en ese momento? Sorpresa, honestamente sorpresa. Los alumnos son muy, muy curiosos, siempre están muy atentos a todo lo que estamos haciendo como equipo. Y daba la casualidad que habíamos tenido las clases de arqueología forense que dio una compañera, Natalia Cis, había dado las clases de arqueología forense y habíamos visto justamente cómo era todo este proceso de recuperación. Y bueno, sucede el hallazgo, fue un martes, suspendí clase por razones obvias, pero el jueves sí teníamos una invitada especial a la clase y fue muy, la verdad fue una sorpresa, tampoco sabía que lo estaban filmando, o sea, fue algo que sucedió en el momento, que se repitió, tengo que decirlo, cuando entró Natalia Cis, que es la otra docente, pero no sabíamos que lo habían filmado. Uh-huh. Hay un mensaje muy lindo ahí porque los alumnos, gente joven, son generaciones jóvenes que tienen muy presente el tema además y que entiendan lo que usted está haciendo, lo que están haciendo todos ustedes trabajando y lo que se está buscando detrás de esto, ¿no? Me parece que también es algo interesante a leer, lo que hubo en ese video, en ese salón de clase ahí, ¿no? Sí. Creo que también ellos sienten que una persona común y corriente, como es su profesor, que está todas las semanas dándoles clase, puede realmente mostrarles que ese trabajo tiene un resultado y que ese resultado es muy importante, va a ser muy importante con seguridad para una familia, pero también como símbolo es muy importante. Y eso para una persona que está estudiando, que está sentada en ese salón de clase estudiando, ver eso me parece que es importante. Ahora que estamos hablando de educación, usted tiene una maestría en antropología forense, ¿no? ¿Cómo estamos parados en formación, precisamente acá en el Uruguay, en el tema? Bueno, es un problema no de Uruguay, es un problema de América Latina, que no hay formación en antropología forense. Quien quiere formarse tiene que salir al exterior, probablemente Estados Unidos y Europa son los lugares donde hay más programas. Y nosotros lo que hemos tratado, bueno, la universidad y a través de la Facultad de Humanidades fue de generar un cargo para enseñar exclusivamente antropología forense, que fue el cargo que se abrió a concurso hace unos años, en el que me presenté.
y que el cargo que hoy ocupo, que es de muy baja carga horaria, porque bueno, obviamente tengo el trabajo con el equipo, pero que permite enseñar, por ejemplo, osteología humana, para poder formar a arqueólogos y antropólogos en esta distinción de restos humanos y no humanos, antropología forense, que tampoco tenía la carrera formación en eso, y además tenemos un Antropología Forense 2, que también complementa para todos aquellos estudiantes que quieran continuar con esta rama y buscar un posgrado, van a ir un poquito mejor preparados de lo que fuimos algunos cuando salimos de la carrera. Así que es muy importante sí, tener esta formación. Alicia, gracias por tu tiempo y tu visita esta noche aquí al lado B. A ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.